Señoras y señores, os hablaba antes del boicot que, como siempre, la difamación que, como siempre, las fuerzas disruptivas pretenden proyectar sobre aquellos elementos absolutamente librepensadores que de alguna manera abrieron un camino, una vía de pensamiento más allá de cualquier tipo de dogma basado en poder político, en poder geológico y desgraciadamente el poder eclesiástico está amalgamado con el poder político y económico y geográfico desde que se instauró como una secta, como una agrupación que se debe a los poderes fácticos de la época. En eso se convirtió, por ejemplo, el Vaticano, en el templo del cual Jesucristo abominó en el Evangelio, ese templo en el que entró y empezó a ver tenderetes en que vendían ovejas y carneros y gallinas y decían, pero esto no era un templo para hablar del Dios creador y lo habéis convertido en un puto supermercado y se lió a patadas Jesucristo, iracundamente la santa indignación que se llama, se lió a patadas, bien, básicamente en eso se ha convertido el Vaticano y se ha arteriosclizado, esclerotizado en ese templo comercial del cual renegó Jesucristo ya en las escrituras del Evangelio. Eso es el Vaticano. Esos son personajes corruptos, jesuíticos, como el caso de Bergoglio, pero podemos remontarnos a épocas muy antecedentes. Bien, en ese sentido, teorías precisamente que venían de supuestos intelectuales anglosajones alineándose con el fanatismo sectario de logias que ya son globalistas y jesuíticas como el Vaticano, escribían libros en los cuales condenaban a Giordano Bruno como una especie de mago hermético y egipcio anticristiano que pretendía convertir la religión en algo absolutamente mágico, profano y asilvestrado. Esa señora Yates, por ejemplo, Yates, pretendía incluso atribuirle una teoría absolutamente conspiranoica, como se suele decir hoy en día, de la cual Giordano Bruno vendría definido, en la cual Giordano Bruno vendría definido como una especie de espía político, un espía del rey Enrique III de Francia, que iría a predicar el hermetismo a la corte isabelina de Inglaterra para, de alguna manera, poder facilitar la reunión del cisma católico y protestante y poder volver a amalgamar esa religión originalmente católica, pero bajo tintes mágicos, profanos, herméticos. Bien, estas teorías anglosajonas, masónicas, que pretenden de alguna manera difamar a librepensadores que fueron castigados por serlo, y esto es de rabiosa actualidad, forman parte de la praxis de todos esos mecanismos de poder que incluso hoy en día también se dedican a reinventar la realidad y difamar a todos aquellos que no se plieguen a formar parte de su relato de poder, que nada tiene que ver ni con dogma teológico ni científico, sino de puro poder, pura dominación globalista. Llevamos mucho tiempo sometidos a todo esto, no es algo nuevo, pero podemos verlo ya, por ejemplo, en el caso del señor Giordano Bruno. Interesante remarcar por qué Giordano Bruno era un anti-aristotélico. Metáfora del aristotelismo era el geocentrismo, la negación del movimiento terráqueo. El heliocentrismo copernicano, obviamente, en su momento fue tachado pues, de hereje precisamente por renunciar a esas premisas aristotélicas, a las cuales se adscribieron por una cuestión de pura pleitesía y respeto y postración a las autoridades eclesiásticas, como pudiera ser San Agustín, gran aristotélico, un hombre humano donde los haya. Su libro es maravilloso. Yo les recomiendo, léanse las confesiones cuando ustedes se sientan muy poquita cosa, para que vean quién era San Agustín y su mamá Santa Mónica. Pero hablemos de el anti-aristotelismo de Giordano Bruno.
Las teorías neoplatónicas, de las cuales aparentemente, y por eso acusado de gnóstico, ¿no? El gnosticismo que supuestamente empapa al neoplatonismo, del cual Giordano Bruno, a través de Ficino, que era un anti-heliocentrista, por cierto, para que vean las paradojas, ¿no? El neoplatonismo, anti-aristotélico en ese sentido, decía ya en épocas precedentes: la teoría neoplatónica del movimiento elemental, el movimiento de los planetas, postulaba, a partir de la doctrina de Platón, en diálogos como el Fedón y el Timeo, que ya hemos comentado aquí más de una vez, que el movimiento natural de los elementos y de la totalidad era únicamente el movimiento circular. Circular, todo es circular. Esto responde también al eterno retorno, el eterno recomienzo, los mitos de Sísifo, de Tántalo, de Prometeo. Mientras que el movimiento rectilíneo era tan solo el movimiento de las partes que, separadas del todo, por las razones que fueran, buscaban por medio de ese movimiento la restauración de la perfección o su preservación por medio de la unión con la masa total de sus congéneres. Es decir, las partes pequeñitas, no disponiendo de una visión global del cosmos, verbigracia a nosotros, que somos organismos absolutamente supeditados a la naturaleza mecanicista y fenomenológica a través de nuestros 5 sentidos orgánicos, que nos devuelven una visión de la realidad absolutamente sesgada, muda, sorda, ciega, manca, y no podemos hacer nada más que vivir en esa realidad. Somos como caracoles que se arrastran, o topos bajo tierra que no tienen capacidad de ver y tienen que orientarse a través del olor o del tacto. Eso somos nosotros, en una realidad absolutamente reducida. Cuando Platón hablaba de movimientos rectilíneos frente a movimientos curvos, que representarían el universo, por caso la cinta de Moebius, por ejemplo, Platón de lo que hablaba era de que sencillamente no es que nosotros no tuviéramos la capacidad de percibir ese movimiento curvo, sino que solamente podíamos asimilarlo dentro de nuestra propia capacidad. Pongan ustedes, por ejemplo, los laberintos de Borges, algunos relatos de Borges que les he leído, en los cuales, a vista de pájaro, los espíritus veían el laberinto y los muros que circundaban, los muros esféricos que circundaban el precinto del laberinto, que obviamente eran curvos. Y decían: los muros que circundan este mundo son curvos, pero cuando nosotros aterrizamos a ras del muro, no teniendo la perspectiva aérea, lo que vemos son líneas rectas. Vemos unos muros que se pierden al horizonte en línea recta, porque nosotros estamos en otro plano, en un plano que no nos permite, nuestra perspectiva bajo vibratoria, en este caso, no nos permite poder, a vista de pájaro, poder percibir que esos muros que ahora percibimos de forma rectilínea, que se pierde hasta el horizonte y por tanto nos parecen líneas rectas, en realidad son curvas que desde una perspectiva aérea podríamos percibir. Bien, esto es lo que decía ya Platón. Mucho antes de que Copérnico hablara del movimiento circular de la Tierra alrededor del Sol, e incluso más allá, porque más allá iba Giordano Bruno que Copérnico también en ese sentido, el movimiento eternamente circular también de otro astro como pueda ser el Sol, porque el Sol es un astro más, de otro astro más, de otro astro más, porque si llamamos satélite a la Luna, satélite de la Tierra, y luego llamamos satélite del Sol a la Tierra, podemos llamar satélite al Sol de otros astros superiores que operan en otros universos paralelos al infinito, y de eso hablaba Giordano Bruno. Y ese concepto, a vista de pájaro, ese concepto eterno, cósmico eterno que tenía Giordano Bruno, era indigerible para una institución terrena y prosaica como pudiera ser en ese caso la Iglesia católica, pero no solamente la católica, también todas sus escisiones calvinistas, protestantistas, luteranas, anglicanas, etcétera, etcétera, todos contra librepensadores como Giordano Bruno. Giordano Bruno ha sido
vilipendiado por católicos, por protestantes, por anglicanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le preguntan ustedes por qué, precisamente porque no se ceñía a una idea geopolítica de la divinidad y del cosmos. Ese es el pecado de personajes como Giordano Bruno, y ese es el pecado también, transpórtenlo de forma prosaica y minimizada hoy en día, a todos aquellos profesionales que nos hemos estado negando a aceptar fraudes sanitarios, fraudes climáticos, fraudes bélicos que aún hoy en día están en curso y que son los que pretenden instaurar como una realidad. Es una neo-inquisición, señoras con señores. Toda esfera móvil, tanto elemental como celeste, se mueve naturalmente en círculo en virtud de su figura para estar así más completamente en su lugar. En cambio, el movimiento rectilíneo, que corresponde a una visión reductivista, allí donde se presenta no es tanto un movimiento natural como un retorno a la naturaleza. Porque si usted, hablando del laberinto borgiano, continúa caminando en línea recta por ese muro tan enormemente que parece que se despacha en una línea, en una eterna línea horizontal recta que llega hasta el horizonte, no percibirá ese movimiento curvo a la salud de los terraplanistas. Esto va por una absoluta falta de perspectiva. Pero en realidad ese movimiento, ese caminar rectilíneo hasta el infinito le llegará y le llevará tarde o temprano al punto de origen, una vez más, porque todo es cíclico y todo se repite, señoras con señores, y de eso trata el eterno retorno, que además tiene su sustrato incluso geográfico y planetario y orbital. Y esto es algo que viene de muy lejos. Y esto es algo que ya incluso herméticamente estaba constituido y comprendido de manera puramente intuitiva por los estratos más primitivos de la vida y de la existencia en este planeta, señoras con señores. Y voy a terminar de manera muy kamikaze, porque todos estos vídeos son absolutamente kamikazes, hablando del concepto giordano-brunístico de Giordano Bruno del planeta como un ecosistema que está vivo, de la misma manera que estamos vivos nosotros, que nos crece el pelo, que tenemos uñas que crecen, dientes, etcétera, etcétera. Tenemos, por cierto, sin embargo, que donde el alimento y el crecimiento siguen a la generación, allí hay vida y alma, allá donde las cosas crecen de manera espontánea y automática. En este planeta la hierba crece, recuerdan ustedes, vuelvo a recordarlo, cuando nos cerraron, en 2 semanas de no pisotear las calles, las hierbas empezaban a brotar entre las rendijas del cemento, porque la vida siempre se abre paso. Y los animales, no percibiendo el movimiento y el peligro, bajaban de los bosques y se internaban en los núcleos urbanos. ¿Recuerdan ustedes todos estos fenómenos que pudimos corroborar con 2 o 3 semanas de absoluta pasividad urbanística, en la cual mantuvieron encerradas a las personas en sus casas? A mí no, Yo estuve cada puto día en la calle. En el momento en que me dijeron que no podía moverme, salí cada vez más. Yo, que no me muevo mucho, en esa época estaba todo el puto día en la calle haciendo vídeos. Vídeos que, por cierto, me han censurado ya en YouTube, etcétera, etcétera, que voy a intentar recuperar de viejos discos duros, porque son buenos testimonios de esa época. Pero, dice, vemos que la Tierra engendra, gracias a semillas propias, innumerables árboles y animales que los alimentan y los hacen crecer. Vemos que hace crecer incluso a las piedras como si fueran sus dientes, plantas como si de sus cabellos se tratara durante tanto tiempo como están unidas a sus raíces, mientras que si se las arranca y se las estirpa de la tierra, dejan de crecer. La tierra es un organismo vivo, es un animal como usted y yo. ¿Quién se atrevería a decir que el vientre de esta hembra carece de vida, cuando hace nacer y alimenta espontáneamente a tantos retoños, que se sostiene a sí mismo y cuyo dorso muestra dientes y pelos? La Tierra.
Lo mismo ocurre con el cuerpo del agua. Por tanto, el agua y la tierra tienen alma como la tenemos nosotros. ¿Somos nosotros átomos, moléculas de un organismo superior, que a su vez es átomo y molécula de otro organismo superior? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el organismo eterno del cual estamos formando parte? Dios. Por lo tanto, formando parte de ese organismo divino, es de justicia inferir que nosotros somos Dios. Y que en función de cómo queramos plantearnos nuestro percurso en esta cuerda, limitada por la naturaleza orgánica y mecanicista, tenemos la capacidad de poder percibirnos como partes de la totalidad, como la misma totalidad. Y esto no es ni gnóstico, ni profano, ni anticristiano, sino más bien todo lo contrario. Y eso es precisamente lo que Giordano Bruno alegaba para mayor gloria y regocijo de su propia religión. Y sin embargo, ¿cómo le pagaron? Quemándole en una pira en Campo dei Fiori. Mi plaza favorita de Roma, en la que tuve el honor de vivir 6 años. Replica Giordano Bruno en su libro La Cena de las Cenizas, que abre un diálogo de 6 volúmenes sobre cosmogonía, de los cuales forman parte la cábala del caballo Pegaso, expulsión de la bestia triunfante, qué maravilla de título. Sencillamente ciscándose en el aristotelismo, en el geocentrismo aristotélico. Dice Bruno en La Cena de las Cenizas: la Tierra, por tanto, y los otros astros se mueven según las propias diferencias locales a partir del principio intrínseco que es su propia alma. ¿Creéis, dijo Nundinio, que esta alma es sensitiva? No solo sensitiva, respondió el nolano Bruno, sino también intelectiva, inteligente. La Tierra es inteligente. Imagínense ustedes las risas que se estará echando la Tierra cuando algunos de sus parásitos, las bacterias que forman parte de su propio organismo, se arrogan el derecho de decir que tienen que protegerla del cambio climático, del calentamiento global, de la emisión de carbono, etcétera, etcétera. Esto es como si usted tiene que soportar que una garrapata o un piojillo que forma parte de su propio organismo, para bien y para mal, pretende erigirse en director de su propia conformación física, química, intelectual, moral, existencial. Es irrisorio, es bochornosamente grotesco. Y solamente ese bochorno y ese grotesco puede proceder de entidades que son absolutamente antitéticas con la armonía de la naturaleza. Y esa antítesis con la armonía de la naturaleza es precisamente la que, por desgracia, parece ser que ha domeñado, que se ha apropiado de las instituciones de las que de manera efímera y circunstancial nosotros nos valemos para poder vivir en sociedad. Esa es la gente a la que ustedes están ahora votando, esos son sus parafernalias parlamentarias de gobiernos y oposiciones que a fines de cuenta lo que están haciendo es rendir homenaje, rendir pleitesía a otras estructuras superiores que pretenden arrogarse esa autoridad, pretenden jugar a ser Dios sin ser ni tan siquiera una puta bacteria, sin ser ni tan siquiera el átomo de una puta bacteria, sin ser ni tan siquiera el bosón del átomo de una puta bacteria. Esos son los tiempos que nos han tocado ver y vivir, señoras y señores, cuando ustedes vuelan a vista de pájaro y en lugar de ver un muro al infinito rectilíneo, lo que ven es una construcción circular a vista de pájaro. Hablando del laberinto borgiano. Si la Tierra tiene sensibilidad, no es como la nuestra. Si tiene carne, sangre, nervios, huesos y venas, no son como los nuestros.
Al igual que en aquellos animales que nosotros tenemos por tales, sus partes están en continua alteración y movimiento y poseen además un cierto flujo y reflujo, sístole y diástole, inspiran, expiran, acogiendo siempre dentro algo de fuera y expulsando afuera algo de dentro, por lo cual crecen las uñas, se alimentan los pelos, las lanas, los cabellos, las pieles, vienen a soldarse y los cueros se endurecen. De la misma manera, la tierra recibe el flujo y reflujo de sus partes, por lo cual muchos animales, a nosotros, manifiestos como tales, nos hacen ver expresamente su vida. Bien, señoras con señores, esa metáfora visual de un genio que acabó churruscado como un pollo al aste en la plaza de Campo dei Fiori en Roma, nos hace entender de qué manera no podemos hacer nada más que reírnos de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor.